Si estás emprendiendo, estás seguramente atravesando un camino que nadie nos ha platicado y que a veces hemos romantizado. No te despegues porque sí creo que hay tres conceptos de los que tenemos que estar muy conscientes para transitarlo de la mejor manera. Hola, yo soy Renata Roa, soy consultora en imagen, comunicación facial y mindfulness y me fascina que estés aquí, en nuestro espacio que hicimos para, a través de pequeñas acciones, empezar a conectar con esta mejor versión llena de posibilidades y sobre todo para tener la vida que tanto soñamos. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, que actives la campanita, que comentes, que le des likes, ya sabes, todas esas cosas, pero verdaderamente ayudan y ayudan un montón. Iniciaremos entonces ahora sí nuestra conversación. Si estás aquí es porque seguramente estás emprendiendo o ya eres un emprendedor que lleva un camino andado. Y sí, lo siento porque yo también he atravesado estos procesos de muchísima incertidumbre, de muchísimo miedo. A veces, por supuesto, estas victorias que son sumamente deliciosas porque nos han llevado a saber y a distinguir que todo el esfuerzo ha valido la pena. Pero creo que cuando estamos en este proceso también que a veces se ha romantizado tanto, vale la pena parar y saber cuáles son estos fantasmas a los que sí o sí tenemos que hacer frente de maneras constantes y continuas. El primero, y ya te he hablado un montón de veces de este concepto, del mundo de las creencias. Para mí, ahí está la clave, sobre todo en la transformación de mentalidad, que constantemente tenemos que estar ejercitando y transformando los emprendedores, y bueno, creo que no nada más los emprendedores, sino cualquier persona que quiera avanzar en la vida. El mundo de la creencia nos puede ayudar o nos puede limitar enormemente. ¿Por qué? Porque cuando yo creo algo, ni siquiera lo cuestiono. Se vuelve una verdad que en automático busco también comprobar a través de mi experiencia. ¿Cómo, Renata? Yo no quiero comprobar que la cosa está muy complicada. No lo quieres comprobar, pero el inconsciente que rige muchísimo nuestro comportamiento va haciendo que entonces vayas encontrando narrativas, personas, noticias, realidades y evidentemente resultados que te lleven a comprobar esas creencias. Este concepto se conoce como las profecías autocumplidas y si no has escuchado nunca de eso, mi queridísima Charms Mari Carmen Obregón, Efecto Wow, lo planta desde un lugar increíblemente poderoso. ¿Cuándo fue la última vez que viste una mariposa amarilla? En este momento a lo mejor si yo te invito a que lo hagas como ella lo hace en sus conferencias, libros y demás, empezarás a notar y a ver que en todos lados hay mariposas amarillas. Lo que ocurre con nuestro cerebro es que le estás dando una instrucción que cuando atiende a esa instrucción vas a darte cuenta que está en todos lados. Lo mismito ocurre entonces con el mundo de las creencias. Conforme tú vas viviendo y dices, ay, es que la crisis, la recesión, la vida, es todo muy complicado, tu cerebro va buscando en el entorno estas situaciones, personas, circunstancias y evidentemente resultados que lo comprueban. Cuando entonces te hablo de estos fantasmas con los que tenemos que estar constantemente lidiando los emprendedores, es saber cuál es la creencia que hoy a lo mejor está retándome para llegar al siguiente nivel. Para mí la creencia es el punto inicial del círculo de éxito porque esa creencia va a delimitar mi potencial que después me va a llevar a accionar y evidentemente a tener resultados. Si yo empiezo a ver esto como un círculo constantemente creativo o bien destructivo, ahí es en donde yo tengo que empezar a tomar acción. ¿Cómo sé si está siendo creativo o destructivo? Yo siempre diré que los resultados es la mejor manera de tener un feedback de mi creencia. Ahí es, digamos, que el gritón que empieza a decirme exactamente cuál es la creencia que tengo que transformar. Ese para mí es el primer factor al que hay que estar súper atentos en nuestro proceso de emprendimiento. El segundo, los prejuicios. ¿Cuál es la diferencia entre una creencia y un prejuicio? La creencia es algo que viene muy arraigado a mí, son los lentes con los que veo la vida, es la forma en cómo yo entonces filtro la información. El prejuicio es la etiqueta que yo ya le puse previa a tener cualquier tipo de encuentro o posibilidad o contribución o colaboración con personas o situaciones. Si yo estoy a lo mejor deseosa de entrar a vender mi producto a cierto mercado, ay, pero no. ¿Cómo voy a lidiar con esas personas? Ay, pero no. Yo vender, no manches, olvídalo. Este tipo de ideas preconcebidas, donde yo ya le estoy poniendo una etiqueta antes de siquiera vivirlo, me puede limitar también un montón a vivir la vida y los resultados que deseo.
De nuevo, están como muy similares el tema del prejuicio y el tema de la creencia. A lo mejor hasta casi están ahí compartiendo un poquito de terreno. Pero aquí sí me encantaría preguntarte cuántas veces por el proceso de estereotipo, de, pues sí, de estos juicios de nuevo preconcebidos y que, ojo, también es un proceso biológico. Acuérdate que antes de la conciencia llega la biología. Si yo no sé cómo funciona todo este proceso mental, voy a decir, ay, es que soy bien mala persona. Todos somos malas personas y no es porque seamos malas personas. Nuestro cerebro funciona así. Ha tenido que etiquetar para que nos facilite esta toma de decisiones. Aquí te invitaría entonces a que revises cuáles han sido estas etiquetas que te pueden ayudar o que te han limitado a tu proceso y a tus resultados. Yo te comparto un prejuicio que yo antes tenía en mi camino, sobre todo de emprendedora. Vender yo, cobrar yo. ¿Cómo? ¡Qué pena cobrar! ¡Qué pena salir y vender y ofrecer lo que estoy haciendo! ¿Qué pasa? El vender y sobre todo cuando estás viviéndolo desde un proceso de servicio, el no hacerlo sería negligente porque muchas personas podrían beneficiarse de lo que tú estás haciendo sin ni siquiera tú saberlo. A veces el que tú les pongas esa opción a la vista resulta ser hasta un beneficio para ellos. Entonces, el que tú cambies la narrativa de estos prejuicios te puede ayudar a justamente llegar a los resultados que quieres. Y el tercero, uno de los que también a veces me cuestiono yo, pero además en mi camino de acompañamiento con un montón de personas, me he dado cuenta que a veces no es el mundo del fracaso al que le tenemos miedo. Y si eres emprendedora, emprendedor, sabes mejor que nadie que, es más, el día que no es un fracaso, claramente es una gran victoria y por eso vivimos, por esas victorias chiquitas y a veces grandotas que realmente nos alimentan y nos dan gasolina. Pero yo en mi experiencia te podría decir que mi camino ha estado de verdad repleto de esos fracasos y a mí ya no me da miedo el fracaso. Si tú me dices, es que Renata, le tienes miedo al fracaso, pero por favor, o sea, me le he vivido en el suelo, ya me sé sacudir las rodillas, ya me sé curar las heridas y ya me sé levantar porque la resiliencia es algo que vamos ejercitando constantemente. Pero para mí la verdadera pregunta no está en ¿a qué le tienes miedo? ¿Le tienes miedo al fracaso? Mi pregunta a veces está enfocada más en realidad, ¿es al éxito al que le tienes miedo? Y te lo pregunto porque toda la planeación, o por lo menos en mi caso, estuvo muy basada en eso. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Siempre pensando en este proceso de fracaso. Pero alguna vez te has preguntado, ¿y qué es lo mejor que podría pasar? ¿Y qué es realmente lo que pasaría si realmente fuera súper exitoso? Y realmente estoy lista y preparado para brillar, para lograr abrazar el resultado de éxitos del que a lo mejor y sí, todos esperamos. Desde ese lugar iniciamos nuestro proyecto, pero a veces justamente nuestro enfoque está basado en cómo le hago para que a lo mejor no se derrumbe en vez de cómo le hago para que realmente crezca. Esta para mí resulta ser una pregunta sumamente confrontadora que a veces trae una historia personal, a veces trae de nuevo sí la mezcla entre creencias, prejuicios, pero que constantemente deberíamos estar cuestionando para darle la vuelta. Yo he encontrado que en mi familia el que alguien brillara era como también un tema de envidia, de comparación entre los mismos hermanos, y aunque claramente querían que le fuera muy bien, el que brillara alguien mucho generaba por ahí como un dolorcito de, ay, es que brillaba muchísimo, ay, es que cantaba, es que, ay, no sé qué, y pues yo no tanto. Y esa lucecita a veces incomodaba al resto de la familia, no de manera consciente, de nuevo, claramente que todo el mundo quiere que le vaya bien a la gente que ama. Pero te comparto mi historia personal, porque yo sí me di cuenta en algún momento que brillar a veces podía generarme como mucho malestar para no opacar a los demás, pero yo he descubierto que entre más brillo, más puedo compartir ese brillo con el resto de la gente y eso hace que se vaya entonces haciendo mucho más multiplicador este proceso. Te invito entonces a que revises estos 3 factores que creo que pueden sobre todo ser grandes aliados y sobre todo como parte de tu proceso de retroalimentación constante. Porque sí, todos queremos los números, el resultado, pero a veces para llegar a ese resultado tenemos que ir mucho más profundo. Como yo lo veo es atacar, es nutrir, es darle los nutrientes a la semilla y no estar enfocándonos nada más en la manzana que va a ser el resultado de todo este proceso de transformación. De verdad, te agradezco porque a través de lo que tú haces, lo que sea, estoy segura que estás sirviendo y estás contribuyendo a los demás.
sí o sí necesitamos de más gente como tú y de verdad el que tú confrontes, vivas, rompas los prejuicios, cuestiones ese éxito e inspires a los demás a hacerlo, hará que más personas vivan desde un lugar de felicidad, de gozo y de contribución. Te recuerdo mi nombre, yo soy Renata Roa, soy consultora en imagen, comunicación facial y mindfulness. Y bueno, recuerda que todos los martes tenemos contenido nuevo para que conectes con ese superpoder que todos tenemos. Nos vemos pronto.